Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Nabucodonosor y de Daniel. Vamos a tratar pasajes de Daniel 4, donde se ve la parte de Nabucodonosor y su locura, y también la forma en que Daniel hacía súplicas delante de Dios. Y para eso vamos a ver los capítulos 9 y 10, algunas porciones, y bueno, conectar luego, hacer una contrastación al final. Y esperamos que sea de mucha utilidad. Hace un tiempo estaba viendo una pintura de un pintor y poeta, William Blake, que él hizo muchas ilustraciones sobre la Biblia, y una de ellas es la que representa a Nabucodonosor en su periodo de locura, que está en Daniel 4. Entonces, hoy vamos a tratar de ver un poco Daniel 4, la locura de Nabucodonosor, y luego examinar la forma en que Daniel, en los capítulos 9 y 10, se acerca a Dios, para al final contrastar un poco, ver algunas aplicaciones prácticas. Así que creo que por ahí vamos un poco. Sí, me parece interesante que veamos qué llevó a Nabucodonosor a experimentar estos 7 años de locura, ¿no? De confusión, locura, una actitud bastante extraña. Hablar también de el tema de la soberbia, la arrogancia y, como decías hace un rato, contrastar la actitud de Daniel en el capítulo 9 y 10. Sí. Me parece que va a ser bueno para que las personas sepan un poco cómo es la tendencia del ser humano y eso puede aparecer en cualquier persona. Claro, sí, sí. Entonces, los 2 puntos básicos serían eso, ¿no? Nabucodonosor y su locura, Daniel 4, y el 2, eh, las súplicas de Daniel en los capítulos 9 y 10. Creo que si vamos a Daniel 4, que vamos a leer bastante, eh, primero voy a dar un breve resumen de los primeros versículos y a partir del 28 ahí, comenzamos un poco a analizar, ¿no? En, bueno, en este capítulo, Nabucodonosor inicia con una alabanza a Dios. Es algo que Nabucodonosor había hecho en otros pasajes, porque cada vez que veía un portento respecto a Daniel y sus amigos, él alababa a Dios y decía, este es el Dios supremo. Entonces, aquí lo hace de nuevo, pero como vamos a ver, el contexto es un poco distinto, porque le han pasado algunas cosas. Así que Nabucodonosor tiene el sueño famoso del árbol gigantesco, que cobija aves y bestias, pero que es derribado y solo queda el tocón, ¿no? La parte más baja. Entonces, Daniel, como solía ser el patrón, le interpreta el sueño a Nabucodonosor y le indica que vendría un periodo de gran humillación para él, para Nabucodonosor. Así que lo digamos, le interpreta el sueño y le advierte sobre estas cosas que vendrían. Entonces ahí sí, a partir del versículo 28, comienza un poco lo que vamos a estar viendo. ¿Quisieras leer desde el 28 al 32? Así, Empecemos por ahí. dice Daniel 4:28. Todo esto le sobrevino al rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. El rey habló diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey cuando una voz cayó del cielo. Oh rey Nabucodonosor, a ti se te habla. El reino te es quitado. Serás apartado de entre los hombres y tu habitación será con las bestias del campo. Te apacentarán como a los bueyes y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Claro. Creo que sería bastante útil iniciar un poco mencionando quién fue Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor II, y un personaje histórico, por supuesto, eh, un importante rey babilónico, muy famoso por ser un gran militar, por ser un gran constructor y por embellecer Babilonia. Entonces, esa primera parte refleja bien esta parte histórica, ¿no? Porque Nabucodonosor se pasea por su palacio real en Babilonia, mirando todas las cosas que había construido, cómo había embellecido esta gran ciudad. Entonces, en ese momento, cuando más se enaltece en su propia mente, diciendo, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para mi gloria,
y para gloria de mi majestad. Entonces ahí viene el evento fatídico, ¿no? Una voz que desciende y le indica su humillación. Sí, es importante porque muchas personas tienen siempre la duda, ¿no? El libro de Daniel es un libro bastante polémico en el mundo académico. Muchos académicos han puesto en duda la autoría y también la datación antigua, ¿no? La que data de aproximadamente el siglo VI antes de Cristo, que es el contexto del relato de Daniel. Y llama la atención también que ya sabemos que hay más de 100 textos sobre toda la vida de Nabucodonosor. Y cuando comparamos los textos del relato del libro de Daniel con los textos, tablillas cuneiformes de este periodo, extrabíblicas por supuesto, y otros elementos de la cultura material, es decir, en el campo de la arqueología, coinciden en que Nabucodonosor era un gran constructor. Hay expresiones muy interesantes de arqueólogos sobre los restos de las ruinas que hay en diferentes ciudades Mm. y llevan, digamos que llevan la firma de Nabucodonosor. Sí. Eso era un constructor magnífico y esto probablemente lo llevó a tener una percepción sobredimensionada de sí mismo, una exageración de sus talentos, de sus logros. Y bueno, ahí vamos a ver qué está enseñándonos Daniel durante todo el capítulo 4. Claro. Sí, sí. Entonces voy a leer yo el 32, donde ya es la caída eh, directa de Nabucodonosor, ¿no? Dice así el 33. mm, Dice, en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Esa descripción eh, puede ser un poco impactante, ¿no? Puede parecer como que se están sobredimensionando las cosas, pero eh, como creyentes sabemos que la escritura es verídica y es directa. Entonces, creo que sería bueno contestar un poco esta duda sobre si este evento tiene algún soporte histórico, tiene alguna representación o algunos indicios históricos que lo apoye. Además de, por supuesto, de la Biblia, pero hablando de documentos extrabíblicos, solo para ver cómo se refuerzan. Entonces, eh, sabemos que tú vas a mencionar luego específicamente el artículo, ¿no? Pero sabemos que al parecer hubo algunos periodos vacíos en la cronología de Nabucodonosor, algunos periodos que bien pudieran haber incluido estos 7 años de locura de él. Entonces, como primer indicio, estos vacíos cronológicos, que son dos, bien pueden haber sido los periodos en que Nabucodonosor pierde el juicio y eh, es, digamos, es apartado o se aparta y va con las bestias del campo y tiene un periodo de locura eh, en que deja las responsabilidades de su reino, por supuesto, por necesidad, porque no podía, para, bueno, pasar los 7 años de humillación y de juicio de Dios. Así es. Sí, por ejemplo, pudiéramos partir de un punto fundamental y es que a diferencia de los relatos, la narrativa bíblica, en los aspectos históricos, etcétera, el resto de la literatura de Mesopotamia, del Antiguo Oriente Próximo, es muy difícil encontrar textos que denigren a un líder tan prominente como Nabucodonosor II, ¿no? Del imperio neobabilónico. La gente conoce por el imperio babilónico antiguo a Mm. Hammurabi, todo esto, el código de Hammurabi, pero bueno, ahora estamos hablando del imperio de la época de Nabopolassar, que era el padre de Nabucodonosor, y Nabucodonosor que comienza a reinar, o por lo menos el relato de Daniel inicia aproximadamente en el año 605. Ahora, y esto pasaba en Egipto, es muy difícil encontrar algo vergonzoso en la vida de los grandes reyes, los faraones. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían la actitud de solamente registrar los logros, las hazañas, pero también los escribas, los historiadores tenían la presión de que eso era lo que tenían que relatar, ¿no? Entonces habíamos dicho que ya tenemos más de 100 inscripciones sobre la vida de Nabucodonosor y esto es muy importante, ¿no? Entonces se corrobora bastante bien cuando contrastamos el texto de la Biblia con los textos extrabíblicos. Ahora,
Siempre se pone en tela de juicio y es preocupante, por ejemplo, en el mundo académico, que muchas evidencias que hay y que pudieran ser analizadas con frigor, exhaustivamente, esas evidencias, para llegar a buenas conclusiones. Por ejemplo, en lo que tú acabas de leer sobre estos 7 años, hay una fuente, una tablilla cuneiforme de arcilla, eh, que procede de Babilonia. La nomenclatura, digamos, el código es BM34113. Fue descubierta en Irak en la década de 1880. Fue traducido y publicado por un profesor de la Universidad de Toronto, Grayson, en el año 1975. Mira la época en que fue traducida, ¿no? Solo es un fragmento, pero aquí voy a tratar de leer. Hay bastantes líneas, pero vamos a leer las más importantes. Por ejemplo, la línea 3 dice, su vida no parecía tener valor para él. Interesante, ¿no? Hay otras líneas, pero la 6 dice, entonces da un orden o una orden completamente diferente, pero ahí se queda. 7, no hace caso a la palabra de sus labios, hay estrés, él no muestra amor a hijo o a hija, la familia, el clan no existen, ahí hay Ujú. lagunas. La línea 14, su atención no estaba dirigida a promover el bienestar de Sahil en Babilonia. Llora amargamente a Marduk, bueno, llora amargamente a Marduk. El texto de un artículo bastante interesante que se escribe bueno, desde unos personas que abordan temas de arqueología, dice, las líneas 3, 6, 7, 11 y 12 y más, refiriéndose al extraño comportamiento de Nabucodonosor, que ha sido puesto en conocimiento de Evil Merodach por funcionarios estatales. La vida había perdido todo valor para Nabucodonosor, quien dio órdenes contradictorias, se negó a aceptar el consejo de sus cortesanos, mostró bueno, descuidó a su familia, no cumplió ciertos deberes como jefe de Estado. Y ahí siguen hablando, ¿no? La idea, las personas pueden acudir a estas tablillas, después revisar algunos estudios que se han hecho sobre esto, pero qué interesante porque nos da nos da algunas ideas aisladas que algo pasó con él en estos periodos de tiempo, ¿no? Algunos expertos hablan de que estamos entre, por ejemplo, 7 años entre el 582 al 572 y después del 572 hasta el 562, donde él muere. En esos dos periodos, cada uno aproximadamente de 7 años, hay como vacíos en la vida de él. Y esto puede ajustarse Ujú. eh, notablemente a lo que pudo haber sucedido con lo que se relata en el libro de Daniel. Siempre tomando en cuenta con mucho cuidado, con rigor, el abordaje de los textos, ¿no? Para no exagerar, Sí, sí. cuando hablamos de evidencias, de datos, no exagerar, ajustarnos a lo que está haciendo un análisis riguroso. ¿No? Hay otro texto, no sé si lo quieres tratar, que lo tratemos ahora, pero bueno, se puede tratar después. Hay otra oración de Nabónidos o Nabónidos, como dicen algunos. Este es el último, perdón, rey verdadero de Babilonia, que se encontró en Qumran. Ahí tenemos, bueno, hay algunas líneas que concuerdan con rigor con lo que se está relatando en Daniel. Por ejemplo, durante 7 años, siempre las personas que están mirando recuerden que hay muchas líneas, nosotros estamos citando algunas. En la línea 3, durante 7 años, y desde ese momento era como una bestia, dice entre corchetes, y oré al Altísimo. Y en cuanto a mi pecado, lo perdonó. Un adivino que era judío, y se habla de un judío que era del exilio, que fue el que lo confrontó. Claro, se habla adivino porque es un lenguaje desde la perspectiva del escritor de esta región. Y bueno, fue azotado por una enfermedad maligna, se habla de que el rey fue afligido por una enfermedad durante 7 años, echada sobre él por la deidad. Bueno, el tema es, el análisis que hacen algunos eruditos es que el nombre de Nabucodonosor y el rey que estamos mencionando, Nabónido, o Nabonido, en este momento se parecen bastante en la lengua aramea de la época. Son bastante similares. Entonces algunos han dicho, bueno, ¿qué pudo haber sucedido ahí? No creo que este sea el podcast para analizar qué pudo haber sucedido. Tenemos los datos, los artículos, pero llama la atención que tenemos una referencia para Nabucodonosor que se ajusta
con algunos elementos a lo que se está relatando en el capítulo 4. Sí, la idea de la oración de Nabónido es que hay un texto muy similar al de Daniel 4, pero atribuido a un rey distinto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué confusión pudo haber con los nombres? Se parecían mucho aparentemente en el arameo antiguo. Entonces, eso ha llevado, como habías dicho, a algunas explicaciones que quizás se tratan mejor en algo más extenso. Pero el punto es que, de cualquier forma, hay un texto extrabíblico que refleja el- la narrativa de Daniel 4. Entonces, esto le da un sustento histórico a esta narrativa, porque ya no solo se encuentra en la Biblia, sino también en un texto extrabíblico, aunque hay algunas cosas que, que corroborar, ¿no? Como el nombre, por ejemplo, que se le atribuye a Nabónido este periodo de 7 años. Pero bueno, esos tres aspectos, la tablilla encontrada en Irak, los periodos vacíos de su cronología, de Nabucodonosor, y la oración de Nabónido o de Nabónido, son tres indicios históricos que pueden dar sustento, ¿no? Creo que después podemos pasar a los versículos 34 al 37, donde Nabucodonosor es restaurado. Vamos a ir leyéndolos poco a poco. Dice así: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Entonces, hasta aquí, antes de leer los siguientes, Nabucodonosor recupera su razón, finalmente se somete y reconoce que Dios pone y quita de acuerdo a su voluntad, eh, que nadie puede detener su mano, es decir, decirle a su voluntad: hasta aquí llegas o no pases de acá. Y finalmente, por supuesto, no cuestionarle qué has hecho, por qué has hecho tal acción y no la otra, por qué has organizado así las cosas y no de otro modo. Entonces, desde aquí, para ir conectando ya con lo siguiente que vamos a ver de Daniel, desde aquí vemos que el patrón que se expresa es la necesidad de venir humildes delante de Dios. Nabucodonosor, como era un rey soberbio, eh, debe ser humillado y pasan 7 años, pero como veremos, Daniel, aunque también requiere humildad ante Dios, él mismo se somete delante de Dios. Entonces Nabucodonosor es sometido, Daniel se somete, pero la humildad delante de Dios es la misma, es un requerimiento para ser escuchado, digamos. Sí, sí, hay algo, hay un enfoque muy claro en el capítulo 4. Bueno, yo creo que en todo el libro de Daniel, y es la soberanía de Dios. Es decir, Dios es soberano, ejecuta juicios, acciones justas, no son arbitrarias ni nada por el estilo, pero utiliza, por ejemplo, guardianes santos. Si vemos el Daniel 4:13, dice: yo miraba en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi lecho, cuando he aquí un guardián santo descendía de los cielos. Hay otro, por ejemplo, el verso 17, y no nos salimos del 4, dice: la sentencia es por decreto de los guardianes y la decisión por la palabra de los santos, para que las visiones, para que los videntes reconozcan que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, que lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Durante todo el capítulo 4 llama mucho la atención que hay 5 textos que hacen énfasis en que Dios es soberano y que el cielo gobierna. Por ejemplo, en el 25 dice así: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. El 27, no, el 26 al final dice: después que hayas reconocido que los cielos son los que gobiernan. Interesante. El verso 32 al final: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Y por último, eh, dice en el verso 34 y el 35 también: al que vive por siempre o para siempre, cuyo dominio es dominio eterno o sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra son considerados como nada. Este es el discurso de Nabucodonosor cuando reacciona, cuando recupera la razón. Son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. El contraste, ¿no? El escenario del cielo
y los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Esto es interesante porque si nosotros no entendemos la soberanía de Dios, nosotros corremos el riesgo de vivir con una mente fragmentada, con una cosmovisión fragmentada. ¿Por qué? Hay un especialista en Biblia y Antiguo Oriente Próximo, se llama John Walton. No es que estemos de acuerdo con todo lo que él dice, pero él dice muchas cosas muy coherentes y tiene un conocimiento considerable sobre el Antiguo Oriente Próximo y tiene mucha literatura. Él plantea que a diferencia de nosotros en el mundo moderno, donde la ciencia está aquí, la vida política está allá, la economía, bueno, los diferentes estratos sociales o estructuras, y también lo que conocemos de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como una mente fragmentada desde esa perspectiva y otros autores lo dicen también. Pero en el mundo antiguo, estas personas no miraban así. Para ellos, los dioses estaban involucrados en todo. Y eso lo vemos constantemente en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job, eh, se reconoce que de Dios viene lo bueno y lo que para nosotros es negativo, que sería como el término malo. No está hablando ahí de pecado, sino lo negativo, lo que nos causa dolor, tristeza. Y eso lo estamos viendo en toda la Biblia. Y en el libro de Daniel también vemos que cada vez que por ejemplo, Nabucodonosor y otros autores, otros reyes, hablaban, siempre estaban los dioses involucrados. Entonces, probablemente si nosotros recuperamos desde la perspectiva bíblica, ¿no? Desde el reino de los cielos, que Dios es el soberano del universo, no hay nada en esta tierra que ocurra que Él no lo haya determinado por su increíble voluntad, ¿no? Digo increíble con una connotación de asombrosa voluntad, y también las cosas que él permite en los procesos. Probablemente nosotros tendríamos un acercamiento a Dios sin tener tanto miedo por la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Que si cambia el gobierno, la gente vive en constante miedo. Y es porque piensa, aunque hablen mucho de la soberanía de Dios, a veces da la impresión como que sí, creen mucho en la soberanía de Dios, pero creen que los gobiernos son los que comandan todo y que si hay violencia en las calles, esos son los que están gobernando y hay que vivir con miedo. Entonces, no estamos integrando esa cosmovisión judeocristiana, si se le puede llamar así. Claro. Sí, de hecho, esto de la separación de las disciplinas y de los conocimientos es importante porque, por ejemplo, desde los griegos antiguos, incluso la política y la filosofía estaban muy conectadas. Pero luego, hacia la Edad Moderna, ya comienzan las cosas a profesionalizarse. Bueno, no al empezar la Edad Moderna quizá, ¿no? Pero con el paso del tiempo, a separarse política, filosofía, teología, se van separando y especializando cada una. Entonces, al acercarnos a estos textos y relatos, hay que entender que había, es cierto, algo más, una forma de ver el mundo, una cosmovisión más unificada, en la que todo estaba conectado lo uno con lo otro, en lugar de como hoy están las cosas, que es cierto que es fragmentario, todo está muy especializado, muy dividido cada sector. Entonces, esa parte creo que es importante. Ahora, para finalizar el capítulo 4 y ya ir al segundo punto, dice el 36, en ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Lo que a mí me gusta de esta parte es que la forma en que termina esta historia es en que Nabucodonosor, después de ser humillado y después de reconocer, su reino se le devuelve, pero mayor grandeza le es añadida. Es decir, Dios, y eso lo vemos en muchas partes del Antiguo Testamento, él anuncia juicio y anuncia castigo, pero conjuntamente con eso anuncia restauración y cosas excelentes, ¿no? Porque si solo anuncias el juicio y no anuncias lo otro, puedes destruir el espíritu de la gente y devastarlos demasiado. Así es. Y sabemos que Él sabe que somos frágiles, que somos como, como la flor de la hierba, ¿no? Que en la mañana es y en la tarde ha muerto. Entonces es interesante cómo, a pesar de todas estas humillaciones, que bien merecidas estaban, pero Dios le añade al reino y a la grandeza de
de Nabucodonosor en ese contexto, ¿no? Como eso sería también una evidencia de que, por ejemplo, sí, como dice durante todo el libro 4, tenemos 5 expresiones de la soberanía, el dominio del cielo sobre la tierra. Bueno, si Dios puso a Nabucodonosor, que evidentemente sí, según el contexto sí, y esa cosmovisión, entonces Dios también en un proceso de corrupción, de soberbia, de rebelión contra él mismo, que es el soberano del universo, Dios da oportunidades, ¿no? Como bien estás diciendo. Y esto es muy importante, que la gente no vea a Dios solamente como uno. Claro, los justos juicios de Dios están claros en la Biblia. Y de hecho, si vamos a ser estrictos con la cosmovisión cristiana, Dios es el único verdaderamente santo o absolutamente santo, ¿no? Es más, hay un cántico en Apocalipsis donde los ángeles dicen, porque solo tú eres santo. Eso no significa, por ejemplo, aquí se habla de guardianes santos. Y sabemos que los ángeles de Dios son ángeles santos, pero alcanzar la absoluta santidad de Dios es imposible desde una perspectiva humana. Estamos llenos de errores, nos exponemos y nos exponen constantemente a distracciones, interrupciones, caídas y todo. Y para cerrar quizás esta parte, Sí, sí. menos que quieras añadir algo, Sí. que quiero, solo para reforzar un poco la idea que estabas dando, por ejemplo, cuando le llega a la interpretación de Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor, Daniel dice algo interesante al final, en el versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia. Es decir, dale una transformación a tu vida, toma un rumbo diferente y borra tus iniquidades, mostrando misericordias para con los oprimidos, por si tal vez pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. Es evidente que Daniel conoce al Dios del cielo y de la tierra. Es un Dios amoroso, compasivo, pero es justo y recto, y no se puede jugar ni andar de rebeldes ni de soberbios, porque Dios toma medidas y las medidas de Dios pueden llegar a ser profundamente dolorosas, pero es con el fin de hacernos reflexionar, digamos así. Ahora, lo que llama la atención aquí dice el verso 28, todo esto le sobrevino al rey Nabucodonosor, ya. Al cabo de los 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, y ahí viene el relato de lo que le ocurrió. Quiere decir que después que Daniel interpreta el sueño, pasan todavía 12 meses, un año, y Nabucodonosor es más soberbio todavía. No se ha arrepentido, no tomó el consejo, despreció quizás la interpretación del sueño y despreció el consejo que Daniel le da en el verso 27. Claro. Tenía 12 meses. Mira, yo creo que después de una información así, de un sueño interpretado, en una hora una persona se puede arrepentir y derramar su alma delante de Dios. Pero pasaron 12 meses y este hombre siguió con su soberbia. Así que Dios es ampliamente misericordioso. Todavía le está dando oportunidades al hombre. Así que, bueno, eso Sí. también puede llamar la atención. Claro, claro, exactamente. Creo que eso resume bien y finaliza ese primer punto, ¿no? De Nabucodonosor y su locura. Pero veamos un poco cómo se acercaba Daniel a Dios para hacer una contrastación y ver algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Para ver Sí. cómo se aplica al diario. Vamos a leer algunas partes de Daniel 9. Voy a empezar del 3 al 5. Dice así: Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahora, solo esa primera parte, creo que lo primero que hace Daniel es acercarse a Dios intensamente, con oración y súplicas, es decir, en ayuno, silicio y ceniza. Él va humillado delante de Dios. Lo siguiente que hace es reconocer a Dios, quién es Él. Le dice: Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Es decir, que eres fiel a las cosas que dices, que eres misericordioso para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y en tercer lugar, lo que hace es reconocer su pecado. Y el pecado de la nación también, porque dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, etc. Entonces, aquí empieza un poco el patrón que estábamos viendo. Daniel se acerca humillado delante de Dios, reconociéndolo como Señor grande y terrible. Por la otra parte, Nabucodonosor fue humillado delante de Dios y al final tuvo que reconocer a Dios como Dios grande y temible. Es decir, es lo mismo, solo que a uno lo obligan
porque lo requería y el otro lo hace porque había sido cambiado por Dios, ¿no? Y fíjate que me llama la atención que, volviendo al patrón del que estás hablando, porque es verdad que aquí hay patrones de Sí. comportamiento y de, bueno, allá en Nabucodonosor, él ve visiones, él, estando acostado en la cama, él ve visiones, revelaciones extrañísimas, sueños, Ujú, y viene el profeta, Daniel, le interpreta el sueño, y la reacción de él, bueno, se ve que pasan 12 meses y sigue soberbio, ¿no? ujú. Y es Dios quien le está hablando. Y se está comunicando con él a través de guardianes, santos, ángeles, ¿no? O seres celestiales. Aquí lo interesante es que también hay una reacción de Daniel. Allá es una reacción a sueños, visiones. Aquí, por ejemplo, estamos en el mismo capítulo 9. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que según la palabra de Yahvé dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Y ahí empieza donde él reacciona. Ujú. Es decir, allá sueños, aquí reacciona a la escritura, al texto. Sí. Y eso es muy importante aplicarlo hoy, porque hoy hay muchos soñadores y Dios me dijo y hoy Dios te dice, y pareciera que la gente se está presentando el mundo teniendo las escrituras con tanta profundidad, con tantos relatos, intervenciones de Dios en la historia, promesas, revelaciones, profecías. La gente hoy tiene una tendencia a los delirios, una obsesión por dar revelación nueva a las personas y tenemos la escritura y deberíamos estar reaccionando todo el tiempo ante la revelación de Dios, que es el texto sagrado, es la herencia, el patrimonio divino celestial que Dios nos ha entregado y es suficiente para que nosotros podamos transformar nuestra conducta, observar las tendencias sociales, mirar los tiempos, las señales de los tiempos. Entonces, aquí creo que me fascina la manera de Daniel, ¿no? Ujú. Leo las escrituras, veo en Jeremías, tiene el texto de Jeremías, se observa la profecía y hay una reacción impresionante, como tú acabas de decir, ¿no? Es decir, una búsqueda, Ujú. hay una rendición. Vamos a ver si buscamos palabras, ¿no? Por ejemplo, Daniel se rinde ante la escritura, ante la revelación de Dios. Él conoce que Dios es el soberano, se rinde, se sujeta, no sé, se deja someter por la escritura y es impresionante cómo se entrega al duelo, está triste, está compungido, golpeado. Y, y- y lo lindo de esto también es que siempre miramos el libro de Daniel o el personaje de Daniel como una persona a la que no, sin tacha, ¿no? No le puedes encontrar nada. Sin embargo, Daniel aquí dice que él ha pecado. Él ha pecado y no vamos ahora a denigrar a Daniel porque él no explica cuál es su pecado, ¿no? Es lo que se ve dentro de un pueblo que ha pecado. Es un escenario corporativo, ¿no? Es Ujú. decir, mi pueblo y yo hemos pecado, te hemos ofendido, nos hemos rebelado contra ti. No sé, se me ocurre pensar que Daniel está muy involucrado en los asuntos del rey, está muy conectado con Dios porque es un hombre santo, piadoso, eso está claro, y tiene unos hábitos de oración impresionantes. Pero a lo mejor él se reconoce como que, wow, yo debía haber mirado este texto antes, no lo sé, solo estoy imaginando, Es ¿no? que todo ser humano es pecador. Entonces, Exacto, Daniel, efectivamente. por más recto que haya sido, no estaba fuera de la humanidad. Exacto, efectivamente. Entonces, él reconocía su intimidad también. Él sabía. Él sabía, exacto. Entonces, dicen los 9 y 10, versículos 9 y 10. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Eh, lo siguiente que hace Daniel, como hemos visto aquí, es seguir reconociendo que a Dios le pertenece la compasión y el perdón. Es decir, él fue diciéndole a Dios, hemos pecado, pero ahora también le dice eh, o reconoce delante de él que él es un Dios de compasión y de perdón. Daniel está siguiendo una serie de pasos lógicos. Eh, Se humilla delante de Dios, reconoce a Dios, reconoce sus propios pecados, los de Daniel. Luego reconoce que Dios es compasivo y capaz de perdonar. Entonces, Daniel lo que está haciendo es siguiendo los pasos hasta llegar al punto que quiere ir haciendo, ¿no? Y eh, lo siguiente donde lo hace es en el 15 y dice así, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy no se ve,
hemos pecado, hemos sido malos. Ese siguiente punto es recordar los portentos de Dios en su vida. Bueno, más bien en la historia de En la Israel. historia, claro. Entonces, otra de las cosas que es muy útil es que cuando oramos a Dios con esa intensidad, que es la que se requiere, porque creo que a veces tenemos peticiones y esperamos conseguir las cosas con mucha superficialidad, creyendo que por desearlas mucho ya están, o, o que, o que bueno, porque la presentamos 2 minutos delante de Dios una tarde, o incluso cada día, que ya está todo listo. Pero no, incluso Daniel, que era un hombre recto, tenía que presentarse largamente con ayunos, humillándose delante de Dios, reconociendo y recordando. Yo imagino que eso promueve la fe también, recordar qué ha hecho Dios antes y decir, bueno, si tú has hecho esto antes, entonces puedes hacer cosas grandes nuevamente. No sé si ahí tiene. Por eso es importante conocer a Dios. Claro. Es decir, cuando yo estoy pasando, o cualquiera de nosotros esté pasando por un proceso de tribulación, un proceso de angustia, de preocupación, debemos ir a los relatos bíblicos y recordar que Dios siempre actúa con benevolencia, pero con justicia, de acuerdo a sus estatutos, etc. Entonces, Daniel sabía que si uno se humilla delante de Dios, Dios perdona porque nos ama. Por ejemplo, yo creo que te ocurre a ti, a cualquiera. A mí personalmente, y yo aprendí mucho desde joven cuando conocí el libro de Daniel, esta oración que algunos le llaman oración sacerdotal, porque es una oración que está orando por el pueblo. Es lo que hacían los sacerdotes, ¿no? Clamando por el pueblo. Nuestros padres, dice, nuestros padres pecaron contra ti. Entonces, a mí me toma tiempo la confesión. Yo no llego a la confesión, dice, es decir, le perdona lo que he hecho, etcétera. No, incluso a veces, y yo creo que muchas veces, yo he ido a mi pasado, a mi juventud, cuando yo era niño, y he reiterado una y otra vez las cosas de las que me avergüenzo, de que me angustian, porque yo sé que ofendí a Dios en aquella época y ahora también. Entonces, uno se incorpora con esta angustia de decir, Señor, te hemos ofendido. Y el universo el mundo te ha ofendido, no el universo, el mundo te ha ofendido, ¿no? Entonces, siempre recordar que Dios es perdonador, ¿no? Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y un poco antes decía que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces, tenemos el recurso de Dios es suficiente para recibir el perdón de Él y también la limpieza de pecado que lo necesitamos. Sí, Hay gente que dice, pero ¿por qué si yo quiero renunciar al tabaquismo o a la droga, cualquier cosa, pero no puedo? Bueno, son procesos complejos, no pretendemos resolverlos ahora, pero debemos recordar que cuando le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, tendríamos que preguntarnos si los pecados o las tendencias han sido quitadas o si nosotros mismos vamos a recurrir, ir al lugar que frecuentamos cuando el ser humano peca. Estoy pensando en el que bebe, en el que fuma, ¿no? No es que nosotros lo hagamos, pero debemos saber que Dios sí nos limpia de toda maldad. Y los pecados, las tendencias sí llegan a desaparecer por la gracia de Dios, porque Él tiene recursos suficientes. claro. Sí, sí. Entonces aquí para finalizar esa parte, del 18 al 19 dice Daniel, y ahora Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Solo para quedarnos en esa primera parte, el motivo o la, bueno, sí, el objetivo de todo esto, y el objetivo era que se hicieran las cosas por amor de Dios, por amor de ti mismo, oh Señor, le dice. Porque Daniel sabía que el pueblo de Israel era importante para Dios. Entonces aprovecha ese conocimiento y presenta delante de Dios de la forma más correcta su súplica, ¿no? Escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, por amor de ti mismo, oh Señor. Dice 18, inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Tremendo, ¿no? Claro, Tremendo. sí, sí. Y ahí es ese siguiente punto, ¿no? El motivo por el que él podía ir a Dios a presentar súplicas no era porque Daniel era bueno, absolutamente, ni porque era, eh, buah, es decir, ni porque fuera perfecto en ese sentido, sino que era por la gran compasión de Dios que le permitía a Daniel venir
y tener la confianza de que sería escuchado, de que se le respondería. Y porque Dios también ve que a pesar de todas las imperfecciones de la gente, bueno, el que está cerca es perdonado por más que sea imperfecto. Entonces, dice, no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Esa parte cierra un poco ese patrón. Y bueno, el siguiente también lo hace porque dice, ahora hace una secuencia. Después de que ha presentado todo, dice, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí Daniel como que empieza a sacar todo lo que necesita que se ha hecho, ¿no? Escucha, perdona, atiende, actúa por amor de ti mismo. Y ahí termina esta sección, no el capítulo, pero la sección un poco que queríamos comentar. Así que ese patrón general de Daniel se presentó con humildad delante de Dios, con humillación, con ayuno, reconoció a Dios, eh, luego confesó sus pecados, reconoció la bondad de Dios para perdonarlos y luego muestra los motivos por los que todo esto se hace, por amor de Dios, y no por su propio mérito, sino por la gran compasión de Dios al recibir. Y luego ahí sí empieza, oh Señor, escucha, perdona, atiende, actúa, no tardes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ese patrón está bastante Sí, claro sí, por ahí. está claro y revela el estilo de vida que tenía Daniel, ¿no? Es importante recordar siempre que, como dice, bueno, un texto de los profetas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, el conocer a Dios, los relatos, cómo él actuaba con los diferentes personajes en los diferentes escenarios, nos ayuda a nosotros a saber cómo va a actuar Dios con mi vida si yo me acerco delante de él rendido, humillado y reconociendo. Y me encanta ese tema, ¿no? Y esta versión dice de esta manera, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, Claro. jamás pensar que nosotros llegamos delante de Dios porque nos creemos muy grandes o muy poderosos, porque eso ya es soberbia. Sí, sí. Es soberbia pensar que Dios nos va a perdonar por nuestra justicia. Eso es soberbia. Entonces, tremendo. Y el 19, como tú bien decías, porque esta versión usa mucho ciertos términos en hebreo, ¿no? Él dice, oh Adonai, oye, oh Adonai, perdona, oh Adonai, presta oído y hazlo. Mira cómo Ujú. repite el nombre de Adonai, que significa Señor, ¿no? Oh Adonai, es un clamor fuerte. Y bueno, ya quizás cierro mi parte en este punto. Recordar siempre que el relato de la Biblia estaba sujeto a las estructuras de la época, a la extensión de los materiales de escritura. Entonces, este texto de 19 versículos de confesión, probablemente esa súplica duró más tiempo, ¿no? Solo que se abrevia, se recoge la estructura principal de la oración, pero no dudan que Daniel haya pasado tiempo, porque es un hombre de dedicar tiempo delante de Dios. Sí. Sí, y bueno, para ir ya concluyendo, solo ver un par de pasajes en Daniel 10, que sabemos que él ve una visión junto al río Tigris, y a partir del 2 dice lo siguiente: en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. De nuevo el patrón se repite. Cuando Daniel quería ir a Dios para buscar una respuesta, se humillaba, ¿no? Por ejemplo, aquí no comió ciertos manjares, ciertos tipos de comida, no bebió vino, no comió carne, no usó ungüentos. Entonces, para recalcar su intensidad, Daniel tomaba estas medidas, se humillaba delante de Dios con tal de recibir una respuesta. Mm. Aquí él quería comprender ciertas cosas. Y a partir del 10 dice lo siguiente: entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Bueno, esto es parte de lo que él está viendo. Viene un ángel, viene una figura, y le dice que le va a responder, que le va a enseñar lo que tanto había pedido. ¿No? ¿Quieres leer desde el 12 hasta el 13, final del 13? Ya, Daniel 10:12 dice, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
y a causa de tus palabras he venido. ¿El principio del 13 me dijiste? El 13. El 13. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. No. Ahí lo que vemos es la curiosa circunstancia de que Daniel desde el primer día había sido escuchado Eso es interesante. y se le iba a responder. Pero algo que a veces quizá no tenemos muy en cuenta es que hay circunstancias espirituales y aquí hacen esta anécdota tan interesante de este ángel. Le dice que fue retenido, se luchó contra él, fue retenido, se le impidió hacer una serie de cosas. Entonces, creo que hay que recordar que la insistencia, el hecho de que algo tome mucho tiempo no significa que no vaya a suceder. Claro, hay más cosas que considerar, ¿no? Hay que considerar si es de acuerdo a la Escritura, si se puede conocer de algún modo qué es la voluntad de Dios. Por ejemplo, sabemos que Dios dice que su voluntad es nuestra santificación. Entonces, si uno está orando por santificación, sabemos que es la voluntad de Dios. Así es. Entonces uno puede orar con toda seguridad. Claro, esa es un poco más sencilla que otras peticiones, pero el punto es que si uno puede saber mediante la Escritura que algo es voluntad de Dios, puedes orar con toda confianza. Y bueno, aquí Daniel lo que quería era información, y quería comprender los mensajes y las revelaciones. Entonces, se es enviada respuesta, pero toma tiempo, porque es retenido por ese príncipe de Persia, los Sí, reyes de Persia. esto nos recuerda cuando Satanás se presenta delante de Jesús en el periodo de oración de 40 días y 40 noches en el desierto de tentación. Y Satanás lo lleva a un lugar, le muestra los reinos del mundo, le dice, si te postras y me adoras, te daré todos los reinos y su gloria, porque a mí me fueron dados y a quien quiera lo doy. Entonces, cuando no podemos profundizar mucho allá, ¿no? Pero cuando relacionamos lo que le dice Satanás a Jesús y lo que este ángel le está revelando a Daniel, porque le está revelando lo que nosotros no podemos ver con ojos físicos, ¿no? Y Daniel desde el principio dijo que la palabra, recibió palabra, la palabra era verdadera y había un gran conflicto. Entonces, muchas veces nosotros miramos a los países, los gobiernos, las crisis económicas, crisis sociales, y decimos, bueno, qué pena, seguramente es el presidente que no sirve, y empezamos a ofender, no, la gente empieza a ofender, a blasfemar a los presidentes, a las sociedades, y no se dan cuenta, se les olvida que a nosotros se nos manda. Por ejemplo, Pablo dice, quiero que hagan rogativas, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por todos los reyes y los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Perdemos de vista esa cosmovisión que está muy clara en Daniel y está muy clara en Pablo. Así que yo creo que la escritura se ajusta y no se contradice en esto que se está revelando, que es más complejo, ¿no? Hablar de guardianes, de ángeles, de seres angelicales interviniendo, cómo lo hacen. Eso sería un estudio para otro momento, pero ahora se nos está revelando bien. Claro. Sí, entonces, bueno, para ir terminando un poco, eh, la idea de todo esto era contrastar lo que sucedía con Nabucodonosor y la forma en que Daniel se acercaba a Dios. Vimos algunos patrones, vimos que Nabucodonosor es humillado delante de Dios por causa de su soberbia, mientras que Daniel se humilló a sí mismo delante de Dios. Vimos también que ambos reconocen a Dios. Nabucodonosor hace esa gran explicación de quién es Dios, que nadie puede decirle que no, o qué has hecho, o retener su voluntad, ¿no? Hablan en términos generales. Daniel también hace lo mismo, él reconoce que Dios es soberano, que Él está en control, que es un Dios grande y temible. Y por supuesto, lo que hace Daniel después es reconocer su pecado, reconocer que Dios perdona, reconocer o recordar, mejor dicho, los portentos que Dios ha hecho en el pasado, como forma de expresar delante de Dios lo que Dios ha hecho. Y él mismo recordarlo, es decir, Daniel mismo recordarlo. Y esto ayuda a la fe, porque cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho, uno puede decir, bueno, si lo has hecho, por qué no hacer de nuevo grandes cosas? Y finalmente, sabemos que hay respuesta. Nabucodonosor, la grandeza de su reino es multiplicada al final de su humillación, y Daniel, desde el primer día ya se le iba a dar su respuesta, solo que tomó algo de tiempo porque
Bueno, asunto misterioso que Dios, aunque él hubiera podido impedir que hubiera cualquier tipo de demora o restricción, él decidió dejar que las cosas siguieran cierto orden establecido. eh, no hacía falta, pero Dios hace este tipo de cosas misteriosamente. Él utiliza, de él son los objetivos finales, pero también los medios por los que se llega a los objetivos finales. Entonces, así se hizo. Y creo que la aplicación de esto es muy evidente para la vida, ¿no? La forma en que debemos orar es con mucha intensidad, como vimos que Daniel lo hacía, eh, con humildad delante de Dios, reconocer los pecados, eh, reconocer a Dios como el que está en control, el que quita y pone, el que da o no da, pero también el que tiene compasión y perdona. Entonces, creo que estas dos conexiones de las súplicas de Daniel con la locura de Nabucodonosor, creo que ayuda un poco a la forma en que podemos orar, ¿no? Así es. Sí, tratabas un punto muy interesante y es el tema de la persistencia en la oración. Hay todo tipo de opiniones en redes sociales, opiniones populares. Hay muchos que dicen, no, lo importante no es pasar mucho tiempo, sino la calidad. Bueno, yo creo que las dos cosas son importantes. Siempre tiene que haber calidad. Por eso Pablo dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y yo creo que Daniel también sabía eso. Mm. Y lo otro es el tema de la persistencia. Por ejemplo, la oración eficaz del justo puede mucho, pero cuando nosotros miramos al contexto original, el término eficaz que se traduce eficaz también se traduce intensidad, fervor, es decir, la oración ferviente del justo Ujú. puede mucho y el contexto lo explica como Elías oró fervientemente y ocurrió algo. Después oró fervientemente y volvió a ocurrir otra cosa. Entonces, no menospreciemos la insistencia, porque tenemos suficientes relatos en la Biblia donde la oración, la persona que ora conforme a la voluntad de Dios y es persistente, es una persona que recibe respuesta de Dios. Ya Dios se encarga de cómo responde, cuándo Ujú. y qué responde, pero la persistencia es garantía cuando las personas tienen temor de Dios, cuando conocen el carácter de Dios. Eso ayuda muchísimo. Ah, bueno, creo que ahí podemos ir concluyendo, ¿no? Me parece que ha quedado bastante claro. Era un estudio relativamente simple, pero un poco extenso en cuanto a los pasajes que queríamos leer, porque hay que, hay que dejar claras las ideas, por supuesto. Entonces, esperamos que haya sido de alguna utilidad. Eh, si tienen comentarios, por supuesto, déjenlos en la caja de comentarios. ¿Qué creen? ¿Qué les parece estas cosas? ¿Qué aplicación pueden darles? Y bueno, esperamos que sea algo de bendición. Y si han tenido alguna experiencia que se relaciona con esto, también es bueno que lo dejen en la caja de comentarios. Cuéntenos cómo les ha ido, si alguna vez han experimentado algo parecido a lo que experimentó Nabucodonosor. No estoy hablando de la locura de los 7 años, pero estoy hablando de la soberbia o de la humildad al presentarse delante de Dios como lo hizo Daniel, ¿no? Todo eso ayuda muchísimo para que eh, tengamos una referencia de qué le está pasando a la gente y qué podemos aportar también para ayudar y colaborar en el proceso.